les ruego ir al Salmo 34. El Salmo 34 dice: Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Bueno, este salmo tiene su propia introducción. ¿Cuál es? La que está allí en el versículo antes del versículo 1, cuando dice: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. ¿A qué nos recuerda esto? Bueno, a una historia que está en primer libro de Samuel, capítulo 21. ¿Qué pasó en esa entonces? Bueno, David estaba huyendo, despavorido del rey Saúl. ¿Por qué razón? Saúl tenía envidia. Saúl veía que su trono estaba inestable. Saúl sabía que el pueblo estaba amando más a David. No hacía mucho que ellos estaban en guerra contra los filisteos. David mata al gigante Goliat, y de regreso, cuando vienen en el desfile victorioso contra los filisteos, la Biblia nos dice que las damas de Israel cantaban un cántico, y en ese cántico decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y cuando Saúl escucha que a David le estaban dando 10,000, él dice: lo único que falta es que pidan para él el reino. Así que este hombre está lleno de mucha envidia y de un celo malvado, y Saúl está comprendiendo que la voluntad de Dios es que David sea el nuevo rey, pero él trata de obviar, de desviar y contradecir la voluntad de Dios. Él está enfrentando la voluntad clara de lo que Dios quiere hacer, y entonces persigue y trata de asesinar a este joven que, por cierto, le había hecho tanto bien al pueblo de Israel. Pero David huye angustiosamente, apresuradamente, tan apresuradamente y tan angustiosamente, que él hace algo que cuando uno medita en este tema dice: ¿qué le pasó en esa oportunidad a este salmista? Él huye y se va para el extranjero. ¿Para dónde se va? Para la tierra
de los filisteos. David, ¿qué? ¿Estás loco? Pero si acabas de enfrentar al ejército de los filisteos, acabas de matar al guerrero más insigne y te vas a esconder de Saúl, que procura tu muerte metiéndote en la cueva del lobo. Bueno, por lo menos David te habrá sido para una región lejana de donde era Goliat. Pero no, se fue para Gat. Y Gat era la ciudad de Goliat. Se fue para la ciudad donde estaba el rey de ese gigante que David había matado, donde estaba la familia de él, donde estaba el ejército que estaba sufriendo por causa de ese hombre llamado David. Realmente la angustia nos hace actuar muchas veces alocadamente. Pero ya él está dentro de los muros de Gat, ya no puede hacer nada. Y estando allá adentro se da cuenta que la muerte era más segura dentro del reino de Gat. Y los consejeros del rey van donde el rey con David y le dicen: este hombre es el que acaba de matar a Goliat. Y David se da cuenta que está en un lío muy serio. Y la historia bíblica nos cuenta que él empezó a hacer algo raro. Tomó un comportamiento raro, dejó caer la saliva de su boca, que le corriera, y disculpen que les diga esto así de esa forma tan descriptiva. La saliva la empezó a expulsar por la boca, le caía por la barba y empezó a adoptar un comportamiento extraño, de tal forma que el rey dijo: no tengo suficientes locos en Gat para que me traigan otro más. Dejen a este muchacho en paz. Bueno, para ese tiempo existía un principio, y es que no se podían meter con los locos. A los locos los tenían que dejar ser y que deambularan por las calles. Y el rey dice: este loco no fue el que mató a nuestro gigante Goliat, y así él puede escapar. Y al reflexionar sobre esta situación crítica, entonces David escribe este salmo. Este es uno de esos salmos acrósticos. Creo que ya hemos visto eso, ¿verdad? Que está escrito de manera tal que cada verso empieza con una letra del alefato, con el fin de que los niños puedan memorizarlo, y obviamente con el fin de que los cristianos puedan memorizarlo, porque si bien es cierto que toda la palabra de Dios es útil y necesaria para el cristiano, también es cierto que hay unos pasajes de la Biblia que tienen un contenido tan profundo, tan vital y tan necesario para las necesidades constantes del cristiano, que el Salmo 34 contiene verdades que son esenciales para nuestra vida, especialmente para una vida cristiana de cantidad y calidad. ¿Cuál es el pasaje central del Salmo 34? Bueno, es el verso 12. En el verso 12, el salmista dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Esta es la idea central del pasaje, que una persona, un creyente, puede tener cantidad de vida viviendo mucho tiempo y calidad de vida viendo el bien. Y el salmista entonces nos da una respuesta
para conducirnos en cómo encontrar esa cantidad y esa calidad de vida. Y entonces Él nos va a mostrar dos líneas de pensamiento en todo el Salmo. Uno es el temor, y otro es el deseo. Y Él nos va a mostrar que lo que el creyente más teme y lo que el creyente más desea es lo que marcará el ritmo de crecimiento en la gracia. Lo que más teme y lo que más desea. Hoy vamos a estar viendo prueba y ve que el Señor es bueno. Prueba y ve que el Señor es bueno, y vamos a concentrarnos en dos puntos esenciales: examinando nuestros temores y examinando nuestros deseos. Y vamos a empezar con nuestros temores. El salmista nos muestra los temores incorrectos y los temores correctos. Él nos detalla algunos miedos equivocados, esos miedos que son engañosos, esos miedos que nos descontrolan, miedos paralizantes, miedos que aprisionan, miedos que derrotan, miedos que confunden, miedos que avergüenzan. Y Dios quiera que al estudiar esto que nos muestra el salmista, procedamos a arrepentirnos de estos miedos equivocados. Empecemos entonces viendo nuestros temores errados. Identifiquemos nuestros miedos equivocados viendo los que tenía el salmista. Miren en el versículo 4, él dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El salmista tenía muchos miedos equivocados. Versículo 6, este pobre clamó, tenía miedo a la pobreza. Versículo 6, él dice estar atribulado y lo libró de todas sus angustias. Versículo 17, y los libra de todas sus angustias. En el versículo 19 el salmista menciona al afligido. En el verso 18 al quebrantado de corazón, al de espíritu contrito. Bueno, todo este listado que nos da él son categorías distintas de miedo. Categorías distintas de miedo. Tememos pasar por esas experiencias. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para no pasar por esos miedos. Y hay veces que los cristianos pensamos que no le tememos a nada, pero usted y yo nos hemos dado cuenta que entre más viejos somos, más temores hay. Más temores hay. Y quiero mencionar algunos miedos que nos acechan. Miedo al fracaso, ¿sí? Miedo al rechazo, que otras personas y especialmente los seres amados nos rechacen. Miedo a no ser lo suficientemente bueno en todo. Miedo a no estar a la altura que se pide. Miedo a no ser valorado como debe ser. Miedo a perder el control. Miedo a perder a alguien que amas, especialmente en este tiempo del coronavirus. Miedo a la muerte. Miedo a estar solo. Miedo a la angustia. Y la lista sigue y sigue y sigue. Bueno, estos son miedos desestabilizantes. Estos son miedos debilitantes. Estos son miedos paralizantes. Y lo que vamos a descubrir a lo largo de todo el salterio, de todos estos salmos, es que debido
a que estamos en este mundo caído. Hasta cuando Cristo venga y renueve todas las cosas, este mundo continuará siendo un mundo desgarrador. Pedro dice que no nos sorprendamos de esto. En el mundo vamos a tener muchas aflicciones. Esta es la realidad en la cual nos encontramos en este mundo. Y entonces el salmista nos lleva a entender un temor que es bueno, uno que es bueno, y él nos indica cuál es ese temor santo, bueno y recto que el cristiano debe cultivar, enfrentando los otros miedos. Miren lo que dice en el verso 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a quienes, a los que le temen. A quienes no les hace falta nada, a los que temen a Dios. Versículo 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Hay un temor que es bueno, que el cristiano debe aprender constantemente. Por cierto, el temor de Dios se aprende. Nadie nace temiendo realmente a Dios. El salmista dice que la Biblia nos enseña cómo desarrollar este temor que es bueno. En el versículo 7 él dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y los defiende. El ángel de Dios no acampa alrededor de todos, sino solo de aquellos que le temen. En realidad, el Salmo 34 tiene muchos sermones que nos explican lo que es el temor bueno. Y solamente quiero mencionarles algunos aspectos o doctrinas o enseñanzas que se extraen de este Salmo 34 que nos llevan a moldear y a entender cómo se desarrolla en nuestras vidas el temor de Dios. Y el salmista nos muestra varias formas en cómo se alcanza esto. Miren en el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Desarrollamos el temor de Dios adorándolo. Cuando nosotros le bendecimos siempre por sus muchas misericordias, desarrollamos este temor santo. Versículo 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma. Solo la gloria para él, nada para nosotros. Allí crecemos en el temor de Dios. Versículo 3: engrandeced a Jehová conmigo, que solo él es digno de ser reconocido, exaltado, magnificado. Cuando hacemos esto, crecemos en el temor de Dios. Versículos 4 y 5: busqué a Jehová, es decir, acudimos constantemente a su socorro. Cuando voy constantemente y lo busco y le suplico, crezco en el temor santo. Versículos 13 y 14: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Que Dios manifiesta su ira contra aquellos creyentes y personas que usan de manera irresponsable su lengua. Por lo tanto, le pongo freno a mis labios, procuro siempre el bien del resto y estar en paz con todos. Eso me hace crecer en el temor de Dios. Versículo 22: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. La confianza única que depositamos en él nos lleva a temerle. Es decir, en esencia, temer a Dios es cambiar nuestro enfoque de aquellas cosas que nos preocupan, de aquellos miedos que nos aterrorizan, hacia una santa y exclusiva
preocupación por el único que puede rescatarnos, por Dios. El temor de Dios, entonces, es vivir entre la tensión del ¡ay de mí que soy muerto!, con aquel ¡wow! Es increíble que a pesar de que yo he sido de labios inmundos, el Señor me perdone y me acepte y me quiera usar para su gloria. Y como Isaías, luego de ese ¡ay de mí!, decimos, heme aquí. Soy un vaso de barro, pero tú me has limpiado y te amo y te temo. Y por encima de todos los temores que se viven en este mundo, te temo y anhelo deleitarte. Quiero tomar tu palabra en serio. Y entonces es cuando el salmista dice, vengan y yo les voy a enseñar lo que es el temor de Dios. Y si usted quiere aprenderlo, lea y medite constantemente en el Salmo 34. Pero el salmista nos muestra también que el temor de Dios, contrario a los miedos mundanos que uno tiene en esta tierra, el temor de Dios es nuestra seguridad. Sí, hermano. Pareciera increíble que el temor a algo se convierta en tu propia fuente de confianza. Miren, el salmista una y otra vez dice que Dios lo liberó, lo escuchó y lo rescató a causa de ese temor santo. Versículo 15. Los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos. Cuando dice que los ojos de Dios, se refiere que el cuidado especial del Padre, observando tu vida, dando lo necesario, está únicamente sobre los justos y que Dios los escucha. Versículo 17. Claman los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que temen a Dios. Y cuando ellos claman, ¿qué hace Dios? Los oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 17. Jehová redime el alma de sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los que andan en el temor santo de Dios. Que Dios los escucha, que Dios los rescata y que Dios los libera. Pero también el Salmo nos muestra que el temor de Dios es nuestra paciencia. Nuestra paciencia. Mire lo que dice en el Salmo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Yo creo que todo cristiano debe saber a qué se refiere este versículo. Bueno, Juan 19, verso 36, lo aplica a Cristo. Y Juan dice que los soldados romanos fueron a la cruz, le quiebran la pierna a un ladrón con el fin de que se muera más rápido. Luego le quiebran las piernas a otro ladrón para que se muera más rápido. Pero cuando ellos van donde Cristo, se dan cuenta que ya Él está muerto. Y Juan dice que no le quebrantaron los huesos de las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Pregunto, al cumplirse la escritura, ¿esta significa que Cristo no murió? Claro que sí murió. La escritura se cumplió, pero Cristo murió. Y Cristo fue brutalmente crucificado. Y sus manos fueron traspasadas por los clavos. Aquí se cumple parcialmente, pero totalmente esta promesa se cumple
el domingo de resurrección. Se cumple el domingo de resurrección, que la realidad de todo aquel quebrantamiento que sufrió Cristo se supera con el poder de Dios resucitándolo de entre los muertos. Así que en parte lo que este pasaje nos muestra es que el temor de Dios es nuestra paciencia. No significaba que Cristo no iba a sufrir. Claro que sí, iba a enfrentarse con la muerte, pero el cumplimiento máximo de esto iba a ser con su resurrección. Hermanos, la Biblia tiene muchas promesas, pero algunas cosas se rompen o se quiebran en esta vida y se sanarán cuando Cristo vuelva. Algunas cosas quebradas en nuestras vidas se sanarán cuando Cristo venga, y entonces lo quebrado será sanado y se cumplirá esto en nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, versículo 35, habla de algunos que esperaban con ansias promesas que no se cumplieron en sus vidas en esta tierra. Versículo 35 dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. El punto central aquí es este: algunas liberaciones no vendrán hasta que Jesús haga nuevas todas las cosas. Y sin embargo, el temor de Dios es nuestra paciencia. Es lo que nos sustenta mientras esperamos la renovación de todas las cosas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto y último punto: examinando nuestros deseos. Examinando nuestros deseos. Empecé diciendo que lo que más tememos y lo que más deseamos es lo que nos moldea. Y así como el salmista habló de aquello que temía él y de cómo tenía que corregirlo y reemplazarlo por el temor de Dios, él también habla sobre lo que más deseamos. Y nuevamente vamos a encontrar dos subconjuntos: deseos incorrectos y deseos correctos o deseos bíblicos. Pero los deseos incorrectos no solamente se enfocan en desear lo malo. Bueno, pocos de nosotros vamos a decir: deseo que vengan sobre mi vida cosas destructivas. Pero los deseos incorrectos toman las cosas buenas y las desean hasta tal punto que se convierten en deseos excesivos, deseos controladores. Cosas sobre las cuales uno dice: al menos que yo tenga esto, no seré feliz. Y si no tengo esto, entonces me voy a enojar mucho o me voy a volver controlador y hacer todo lo que esté a mi alcance para tener lo que yo deseo, así sea algo bueno. Pero esto es malo y destruye y esclaviza a las personas. Esto realmente es idolatría. Pero el ser humano fue hecho precisamente para los deseos. Génesis capítulo 3, hablándonos acerca de las primeras personas que Dios pone en este mundo, ellos desearon cosas. Antes de Génesis 3, desearon cosas buenas, de una forma buena, y Dios se las dio. Pero a partir de Génesis 3 empiezan a desear cosas malas. El hombre siempre desea. Fue hecho por Dios con esa
capacidad. Pero regresemos al versículo clave, que es el versículo 12. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Nosotros fuimos hechos para estos deseos. Es lo que él dice. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Y entonces, la invitación del salmista está aquí en el versículo 8. Miren la respuesta que él da. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Esta es la invitación que nos hace el Salmo. Gusten y vean que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Pensemos ya para terminar en lo que el salmista nos dice aquí. No se trata como de aquel que cata vinos, que los huele, los mira, los olfatea, se los mete a la boca, los escupe, pero no se lo toma. No. Aquí no se trata de eso, no. Ese es un probar profundo. ¿Dónde prueba uno a Dios? ¿Dónde prueba uno que Dios es bueno? Por medio de lo que la Biblia dice. Que te metas y profundices constantemente en el contenido de la Biblia de tal manera que tú vayas a la Biblia no como un catador de vino, no, vas como alguien que tiene mucha sed. Y si usted tiene sed y usted tiene allí el vino que va a calmar esa sed, usted se lo toma, se lo traga, usted tiene mucha sed. Bueno, probamos y gustamos cuán bueno es Dios cuando vamos a la Biblia con nuestra hambre, cuando vamos a la Biblia con nuestros deseos profundos. Cristo dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y no me cate, no, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán de aguas ríos. Gustad y ved es la invitación final que nos hace hoy el salmista. Gusten, coman con hambre profunda, que el mayor anhelo y deseo que el cristiano tenga en su alma sea gustar de Dios. Y cuando uno gusta de Él, tal como se revela en la Biblia, entonces comprobamos en nuestras vidas que Él es bueno. Comprobamos en nuestras vidas que Él es bueno. Y aquellas cosas que nos causan miedos o deseos pecaminosos o deseos descarrilantes se suprimen. Cuando digo, Dios, tú eres lo que más deseo en esta vida, ayúdame a gustarte, entonces ya dejo de decir es que tengo que tener esto, tengo que casarme, tengo que tener niños, debo tener el respeto de mi esposa o mi esposo, tengo que tener ese empleo que tanto deseo, tengo que tener esto o si no, no seré feliz. Cuando gustamos por medio de la Biblia que Dios es bueno, entonces nos arrepentimos de esos deseos y venimos delante de Dios diciendo, Señor Jesús, vengo delante de ti con ese deseo que creaste en mí, confiando que tú vas a satisfacer las necesidades más grandes que yo tengo. Y David dice que si hacemos esto, Dios nos dará todo lo bueno que necesitamos. Versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pregunto,
¿Será que habrá algún animal en la selva que tenga miedo de ir por su alimento cuando tenga necesidad? ¿Un animal como el león? Obvio que no. El resto le tienen miedos. Pero la Biblia dice que incluso ellos llega el día en el cual tienen hambre. Y el salmista, entonces, con el fin de fortalecer la confianza en el cristiano, dice: ellos tienen hambre, pero el que teme a Dios y el que desea a Dios no tendrá falta de ningún bien. Hermano, ¿hay cosas buenas que deseas y no las tienes? Bueno, Dios dice que no tendrás falta de ningún bien. Significa que ese bien Dios no lo quiere para ti en este instante, por alguna razón. Y que Dios en su tiempo te dará todos los bienes que necesitas en ese tiempo. Y cuando yo creo esto, hermanos, no hay miedos esclavizantes y no hay deseos insanos. Hermano, amigo que me escuchas, ¿cuál es tu miedo? Dios quiera que tu temor sea uno solo: Dios. ¿Cuál es tu deseo más grande? Dios quiera que sea uno solo: Dios. Y si lo tengo a Él, tengo todo lo que necesito en Él. Bendito Dios. Padre Santo, gracias por este Salmo 34. Hoy simplemente fue una introducción. Es un salmo tan rico, tan lleno de verdades profundas y consoladoras, que necesitaríamos muchos días para poder extraer estas riquezas. Pero yo te ruego en tu gran misericordia que estos arañazos que le hemos dado al Salmo 34 sean de gran bendición para nuestras vidas y nos lleven a descansar en ti y a crecer en el temor de Dios y a crecer en el deseo tuyo, oh Rey, en Cristo Jesús. Amén.